Los 18 años perdidos de Jesús que la Biblia no cuenta. El gran silencio entre la infancia y la misión. En los evangelios canónicos, la vida de Jesús se presenta con detalles específicos desde su nacimiento en Belén hasta un momento clave en su niñez, la visita al templo de Jerusalén cuando tenía aproximadamente 12 años. Después, los textos guardan un silencio absoluto hasta que Jesús aparece nuevamente, con unos 30 años, iniciando su ministerio público con el bautismo en el río Jordán. Este vacío temporal, que abarca 18 años, ha despertado una fascinación inmensa a lo largo de los siglos. ¿Qué hizo Jesús durante ese tiempo? ¿Por qué la Biblia no lo menciona? Lucas, el único evangelista que da una pista, señala que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Una frase breve, cargada de significado, pero insuficiente para los que desean conocer en detalle los pasos del Hijo de Dios durante su juventud. Algunos teólogos han interpretado esta omisión como una señal de que su vida fue, durante ese periodo, tranquila y dedicada al crecimiento interior, aprendiendo el oficio de carpintero junto a José, participando en la vida judía tradicional, estudiando las Escrituras, viviendo en obediencia y en anonimato. Sin embargo, la ausencia de información ha generado también otras corrientes de pensamiento. Textos no canónicos, conocidos como evangelios apócrifos, surgieron en los primeros siglos del cristianismo, tratando de llenar ese vacío. Algunos relatan milagros del niño Jesús, otros lo describen viajando a tierras lejanas. Estos escritos, aunque rechazados por la Iglesia al definir el canon del Nuevo Testamento, siguen siendo fuentes de debate e interés académico. No se consideran inspirados, pero reflejan la necesidad espiritual de muchos por comprender más profundamente a quien consideran el Salvador del mundo. El hecho de que la Biblia no detalle esos años puede tener un propósito más profundo. Tal vez la enseñanza no esté en lo que se cuenta, sino en lo que se calla. El silencio también comunica, y en este caso, deja abierta una invitación al misterio y a la fe. Evangelios apócrifos y milagros desconocidos. En los primeros siglos del cristianismo, diversos grupos comenzaron a escribir relatos que expandían la figura de Jesús más allá de los evangelios reconocidos. Muchos de esos textos se enfocaban justamente en los años perdidos. Entre los más conocidos se encuentran el Evangelio de la Infancia de Tomás, el Evangelio árabe de la Infancia y el Evangelio de Pseudo Mateo. Aunque ninguno de estos fue incluido en el Nuevo Testamento, ofrecen descripciones sorprendentes de la juventud de Jesús, a menudo mostrando a un niño con poderes sobrenaturales, capaz de moldear el mundo con su sola palabra. Uno de los episodios más famosos de estos escritos cuenta que Jesús, con apenas 5 años, moldeó 12 pajarillos de barro un sábado. Cuando un hombre lo reprendió por trabajar en día sagrado, Jesús aplaudió y los pájaros cobraron vida. Otro texto relata que un niño lo empujó accidentalmente y Jesús lo maldijo, haciendo que cayera muerto. Arrepentido, luego lo resucitó. Estas narraciones, aunque fascinantes, muestran a un Jesús muy distinto al que describen los evangelios canónicos. Un niño impulsivo, que aún aprendía a manejar su poder. Por esa razón, la Iglesia decidió no incluirlos en la Biblia oficial. Se les consideró textos tardíos, redactados muchos años después de los hechos, sin respaldo apostólico ni coherencia teológica. Algunos estudiosos señalan que estos evangelios reflejan más las creencias y necesidades espirituales de las comunidades que los escribieron que hechos reales de la vida de Jesús. No obstante, han influido profundamente en la iconografía cristiana, especialmente en el arte medieval, donde se representan escenas tomadas de estos relatos, como la huida a Egipto con palmeras que se inclinan, o animales salvajes que se postran ante el niño. La pregunta que permanece es: ¿deben estos relatos ser descartados por completo? Algunos historiadores creen que podrían contener ecos de antiguas tradiciones orales, más tarde adornadas con elementos simbólicos y milagrosos. Para otros, son simples expresiones literarias de la devoción popular. Pero en cualquier caso, su existencia revela algo importante. La humanidad ha sentido siempre el deseo de llenar el vacío de esos 18 años, buscando en el misterio respuestas que la fe oficial ha dejado en suspenso. Teorías de viajes a tierras lejanas. Uno de los enfoques más difundidos entre quienes intentan explicar los años perdidos de Jesús es la hipótesis de sus viajes a regiones lejanas. Dentro de esta perspectiva, la teoría más conocida es la que lo sitúa en la India,
estudiando las enseñanzas del budismo y del hinduismo. Esta idea tomó fuerza a finales del siglo XIX, cuando un autor ruso llamado Nikolás Notovich afirmó haber encontrado en un monasterio del Himalaya unos manuscritos que relataban la vida de un sabio occidental llamado Isa, que muchos interpretaron como una referencia a Jesús. Según Notovich, este sabio viajó a Oriente para aprender con los brahmanes y los budistas, antes de regresar a su tierra natal para difundir su mensaje. El libro que publicó, titulado La vida desconocida de Jesucristo, despertó un enorme interés. Sin embargo, tras las investigaciones de otros exploradores y eruditos, se descubrió que los monjes del monasterio negaban haber mostrado tales textos y que no existía ninguna evidencia física del manuscrito en cuestión. La comunidad académica considera mayoritariamente que la historia de Notovich carece de base documental confiable y que fue probablemente inventada o malinterpretada. Aún así, el relato de Jesús en la India no desapareció. Grupos esotéricos, espiritualistas y algunos autores contemporáneos han seguido difundiendo esta posibilidad, argumentando que las similitudes entre ciertas enseñanzas orientales y las palabras de Jesús podrían indicar una conexión directa. Pero los estudiosos bíblicos insisten en que no hay pruebas arqueológicas, ni registros históricos confiables, ni referencias tempranas que respalden esa idea. Otro enfoque sugiere que Jesús habría tenido contacto con los esenios, una secta judía conocida por su vida austera, sus prácticas rituales y su esperanza en la llegada del Mesías. Vivían en comunidades cercanas al Mar Muerto y dejaron numerosos escritos, conocidos como los manuscritos de Qumrán. Algunos piensan que Jesús pudo haber pasado tiempo con ellos, compartiendo ciertas enseñanzas o influencias. Esta teoría, aunque más plausible que la anterior, tampoco cuenta con una fuente directa que la confirme. No existe ningún texto que mencione explícitamente a Jesús dentro de las filas esenias. Lo cierto es que todas estas teorías, aunque atractivas, se mueven en el terreno de la especulación. Fascinan, despiertan preguntas, pero no pueden afirmarse como hechos históricos comprobados. El valor del silencio y la fe en lo invisible. Frente a tantas teorías, textos apócrifos y especulaciones, la Biblia permanece en silencio sobre esos 18 años de la vida de Jesús. Más allá de la breve afirmación de que crecía en sabiduría, estatura y gracia, no hay otra mención. Este silencio ha sido interpretado de distintas maneras. Algunos lo ven como una omisión que necesita ser rellenada. Otros lo entienden como una decisión intencionada, una enseñanza en sí misma. En lugar de alimentar la curiosidad con detalles anecdóticos, el texto bíblico elige destacar el inicio del ministerio de Jesús como el momento crucial, el punto donde su mensaje comienza a revelarse de forma plena al mundo. En ese sentido, el silencio tiene valor. Muestra que no todo debe conocerse para tener fe, que Dios puede obrar poderosamente en lo oculto, en lo cotidiano, en los años que parecen vacíos. La tradición cristiana ha reconocido este intervalo como un periodo de formación, de obediencia, de crecimiento interior. La vida sencilla de Jesús en Nazaret, alejado de la escena pública, sirve de inspiración para quienes creen que los grandes actos de Dios también se gestan en la humildad, en la espera y en el trabajo diario. Además, ese silencio protege a la figura de Jesús de idealizaciones extremas. No necesitamos saber cada paso de su juventud para creer en su divinidad, en su mensaje o en su misión. Los evangelios nos ofrecen lo esencial: su vida pública, sus palabras, sus milagros, su muerte y su resurrección. Lo demás pertenece al misterio, y el misterio no es una carencia, sino una dimensión profunda de la espiritualidad. A pesar de todo, los relatos apócrifos siguen despertando interés. Fueron populares durante siglos, ilustraron sermones, inspiraron obras de arte y alimentaron la imaginación de generaciones. Aunque no formen parte de la Biblia oficial, reflejan el deseo humano de acercarse a lo sagrado, de completar lo desconocido con símbolos, con leyendas, con devoción. Hoy en día, esos textos se estudian desde la historia, la literatura y la teología, no como enemigos del Evangelio, sino como parte de un universo religioso más amplio que muestra cómo distintas comunidades buscaron comprender el misterio de Jesús. Si este tema te ha parecido revelador y deseas seguir explorando las raíces de tu fe, suscríbete ahora al canal Biblia del Señor y acompáñanos en cada nueva reflexión para seguir iluminando el alma con verdad y profundidad.